¿Pudieron ver el video? ¿Todo el mundo bien? Sí, profe, todo bien, perfecto. Todo Muy bien, bien, profe. muy bien. Acomodados. Bueno, el día de hoy, vamos a grabar. Muy importante, vamos a grabar. Perfecto, ahora sí. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de todas las fuentes de generación. Entonces, este es un tema muy interesante, muy bonito, muy bueno. Y les puedo contar que, vamos a ver, ustedes es muy probable que dentro de sus trabajos o sus quehaceres, es probable que estén viendo mucha generación solar, digamos, en los sistemas, porque es lo común, digamos, en la generación distribuida. Sin embargo, les voy a contar algo. Sin embargo, ya se vienen desarrollando, por ejemplo, turbinitas pequeñas, eh, sobre todo turbinitas pequeñitas para que aprovechemos la electricidad de, digamos, en nuestros techos. Entonces, hoy día, pues de repente ustedes se van a topar algunos, pero ya es muy normal, muy normal encontrarnos algunos sistemitas de estos que ya se están volviendo muy comerciales, ¿verdad? Entonces, es importante pues que conozcamos un poquito estos sistemas también, que conozcamos un poco la naturaleza de todos los sistemas en general y vayamos pues aprendiendo un poquito más sobre ellos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, hablamos un poquito de las redes eléctricas y mencionamos un poco pues que las redes eléctricas son bien complejas, tienen muchos elementos importantes, entre ellos dijimos pues las centrales generadoras a nivel macro, las redes de transporte, las subestaciones, las líneas que transmiten toda esa electricidad, las redes de distribución hasta los centros de consumo. Sin embargo, hay una tendencia fuerte hoy día, pues, de tener una generación, pues, más centralizada y que cada persona, pues, genere su propia electricidad. Entonces, eso es muy común ahora para poderlo observar, porque ahora pues se busca un poquito pues eso, que la gente genere su propia electricidad pues hay toda una discusión al respecto porque, les voy a contar, hay toda una discusión porque el tema se vuelve trascendental debido a que, vamos a ver, pues en muchos países, y no es la excepción en Costa Rica, no se han hecho inversiones en redes eléctricas. Entonces tenemos redes eléctricas pues que están un poquito más viejas, con poco mantenimiento de repente, tal vez no es el caso de Costa Rica, pero nos encontramos algunas redes eléctricas con esas características y resulta que es interesante porque resulta que esas redes eléctricas cada vez más pues tienen actores diferentes, digámoslo así, tienen más vehículos eléctricos, tienen más generación solar, tienen cargadores eléctricos de vehículos, tienen almacenamiento. Entonces resulta que ya estas redes pues están llegando a niveles o a topes, eh, vamos a ver, de trasiego de potencia que ya se vuelve importante de analizar. Y eso se debe que quizás hace 10, 15 años estaban mucho menos cargadas que como están ahora. ¿Y por qué? Porque en este momento pues les hemos metido más cargas y no las hemos renovado. O sea, no se han cambiado conductores y cosas así por el estilo. Entonces, pues este paradigma empieza a cambiar un poco y es importante pues saber que muchas de las energías renovables que hoy día disponemos, ya muchas son de uso casero y de repente pues estas de uso casero pues vienen a ser importantes pues no solo para seguir reduciendo un poco los costos de electricidad, sino también para cambiarnos un poco la forma en cómo vemos el negocio de la electricidad. De hecho, algo interesante que les puedo contar es que ya la electricidad pues se ve desde otra perspectiva, en el sentido de que ya no es como hace muchos años que vamos a ver, que era solo para vender electricidad.
eh, las compañías eléctricas, no, hoy día, pues es vender electricidad y vender otros servicios, digamos, ahora es muy común ver que las compañías eléctricas, eh, pues le vendan servicios a uno qué sé yo, de internet y le venden a uno servicios de otras cosas, porque la idea es diversificar un poco más este negocio. Entonces, es algo que ha venido pues cambiando un poco la idea o la forma en que se veía la electricidad, ¿verdad? Hace muchos años, digamos, yo recuerdo en JASEC, ellos solo se limitaban solo a vender electricidad a uno. Hoy día JASEC, por ejemplo, le vende fibra óptica, bueno, le venden internet y venden otros tipos de servicios, inclusive hay otras compañías eléctricas que hasta seguros se han atrevido a tirar, se tiran a vender televisión por cable, entonces han ampliado un poco pues el espectro, digamos, de negocios para diversificarse, porque muchos de ellos saben que con el tiempo, eh, vamos a ver, muchas de estas energías, ya te doy la palabra, Marco, muchas de estas energías pues van a venir a reducir un poco los ingresos, ¿verdad? Dígame, don Marco. No, profe, nada más quería meter la cuchara ahí con una cuestioncilla. Resulta que uno de mis motivantes por el cual me metí a estudiar esta cuestión del técnico en electricidad industrial y en especial este curso que cuando lo anunciaron me emocionó montones, es porque, bueno, pertenezco a un grupo a nivel internacional de preppers, de preparacionistas, que lo que busca en este caso es la autosuficiencia energética. ¿Ya? Uh -huh. Pensando bueno, un montón de cuestiones ahí, como decimos nosotros los conspiranoicos, ¿verdad? Claro. Entonces, es muy interesante porque sí, cada día salen más tecnologías y se va viendo más independencia, ¿verdad? De casas, bueno, en la parte residencial, en la parte comercial, ¿verdad? Se va viendo muchísimo más. Yo veo mucho de esto, por ejemplo, en Guanacaste, en la zona sur, ya muchos de estos proyectos habitacionales buscan no depender tanto de tal vez por Claro, falta de confianza también, de la red de claro. distribución nacional. Entonces, sí, yo creo que esto cae como anillo al dedo, definitivamente. No, y es importante porque ahí lo menciona Alfaro, Víctor. Eso es lo que se llaman las microredes. En realidad, tal vez para adelantarles, bueno, yo les comenté, pero la idea mía es a corto plazo, pues ya que tengamos un laboratorio ahí en la escuela y tener un laboratorio de una microred. Entonces, un poquito, pues eso es lo que queremos. Pues tener esa independencia y hacer eso, pues para ir experimentando un poco y también en estos cursos del técnico, pues nos ayuda un poquito, pues también a comprender estos conceptos. Y de hecho, como vos apuntás, es muy cierto. Eh, Ahí tenemos, algunos impulsamos mucho, pues este tipo de conceptos porque hoy día fundamentalmente es trascendental, definitivamente, pues estos temas y buscar más eficiencia energética, digamos, como decías vos, y vean que a pesar de que el curso es muy genérico, en el sentido de que vamos a aprender de todas las fuentes de electricidad, vamos a aprender un poquito de todo, y ustedes van a ser los primeros, digamos, los cobayos, porque es la primera vez que se da el curso. Eh, Tal vez algo importante es que ustedes van a conocer un poquito, digamos, de todas las fuentes de electricidad posibles y disponibles, ¿verdad? Pero vamos a ver, hoy día, por ejemplo, hablar de energía hidráulica es un pecado mortal. Hoy ya no hablamos de eso, y de decir que vamos a inundar un valle y que vamos a inundar y una zona porque vamos a hacer un proyecto hidroeléctrico, ya eso es una mala crianza, ¿verdad? Inclusive un geotérmico, decir que vamos a invadir un parque nacional para hacer un proyecto geotérmico, ya eso ya no se habla. Ya hoy día hablamos de meter más eólico, más solar y preferiblemente, como dijo Marco, ir metiendo más energía en nuestras casas, en nuestros techos. Yo incentivo mucho, por ejemplo, yo soy muy de esa tendencia, por ejemplo, meter paneles solares, vamos a ver, calentadores solares, por ejemplo, para no tener que utilizar paneles solares. Entonces, no tener que utilizar electricidad para calentar el agua. Un ejemplo. Entonces, ese es un ejemplito rápido, por ejemplo,
de lo que se puede visualizar en este tipo de conceptos, ¿verdad? Definitivamente, pues ya estos conceptos vinieron a cambiar definitivamente pues la forma de pensar y de ver las cosas, definitivamente. Ya no vemos las cosas con los ojos que los veíamos antes, ahora los vemos desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque pues definitivamente lo que queremos es más eficiencia energética, como les digo, y que haya un revertimiento fuerte de todo el problema de cambio climático, ¿verdad? Entonces, definitivamente es importantísimo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito, pues, vamos a hablar un poquito, pues, de fuentes renovables, por ejemplo, como la solar, la eólica, la biomasa, la maremotriz, pero también el carbón, el gas natural, derivados del petróleo, energía nuclear, centrales hidroeléctricas. Claro, vamos a hablar de todo, de todas las fuentes de energía, porque es importante que ustedes se vayan con todos esos conceptos. Es muy importante, definitivamente. Es fundamental que ustedes esos conceptos no los vayan a tener por fuera, porque definitivamente si el día de mañana pues ustedes van a instalar paneles solares y todo, vean que lo que están haciendo ustedes es muy importante. Recuerden eso, es muy, muy importante. Bueno, independientemente del tipo de recurso utilizado, pues la electricidad generada siempre se va a tener que transportar por las redes de alta y mediana tensión. Definitivamente. Tienen que pasar por las subestaciones, los centros de transformación. Recuerden que ya hablamos de las subestaciones, hablamos de los centros de transformación. Ya eso lo tenemos claro. Hasta llegar a los clientes. ¿Por qué? Porque nosotros como clientes nos volvimos tan exigentes, nos volvimos tan finos, sobre todo aquí en Costa Rica, que queremos electricidad 24/7. Dios libre, Dios libre, Dios libre, tengamos falta de energía porque es un pleito, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengamos por aquí presente. Vamos a introducir con este videito. Si no se escucha, me dicen, por favor, pero vamos a introducir con este videito para hablar de este tema que es muy, muy importante. El calentamiento global y los polos. El calentamiento global es el aumento progresivo de la temperatura promedio de la atmósfera terrestre y de los océanos, un fenómeno que ha cobrado fuerza especialmente desde mediados del siglo XX debido a las actividades humanas. Este fenómeno está estrechamente vinculado al cambio climático, que incluye no solo el aumento de temperaturas, sino también alteraciones en los patrones climáticos, eventos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar y cambios en los ecosistemas. El calentamiento global se produce principalmente por la intensificación del efecto invernadero, un proceso natural que ha sido alterado por la acumulación de gases contaminantes en la atmósfera. El calentamiento global se origina cuando la concentración de gases de efecto invernadero GEI en la atmósfera aumenta de forma descontrolada. Estos gases, como el dióxido de carbono CO2, metano, óxidos de nitrógeno y gases industriales como los clorofluorocarbonos CFCs, actúan como una manta que atrapa el calor del sol. En condiciones normales, estos gases permiten que una parte de la radiación solar llegue a la superficie de la Tierra, calentándola, y luego permiten que parte de ese calor se escape nuevamente al espacio. Sin embargo, al haber más gases de lo normal en la atmósfera, cada vez más calor queda atrapado, elevando así la temperatura del planeta. Esta alteración se debe principalmente a la actividad humana, como la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, la deforestación a gran escala, la agricultura industrial y el uso de ciertos productos químicos. El resultado es un calentamiento rápido y sostenido que está alterando el equilibrio climático global. Las causas del calentamiento global están casi totalmente relacionadas con las actividades humanas, especialmente desde el inicio de la revolución industrial. En primer lugar, la quema de combustibles fósiles para generar electricidad, para transporte y en procesos industriales libera enormes cantidades de CO2, el principal gas de efecto invernadero. En segundo lugar, la deforestación reduce la capacidad de la Tierra para absorber CO2, ya que los árboles actúan como sumideros de carbono. Al destruir bosques, especialmente en zonas como la Amazonía, se liberan grandes cantidades de carbono previamente almacenado en la vegetación.
En tercer lugar, la agricultura intensiva y la ganadería generan metano, un gas mucho más potente que el CO2 en términos de atrapar calor, aunque esté presente en menor cantidad. Además, ciertas prácticas industriales y el uso de productos que contienen gases artificiales también contribuyen significativamente. Los polos no solo son regiones cubiertas de hielo, son ecosistemas únicos y muy importantes para el equilibrio del planeta. El Polo Norte, también conocido como Ártico, está compuesto principalmente por un océano congelado rodeado de tierra. Es hogar de diversas especies adaptadas al frío extremo, como los osos polares, zorros árticos, morsas y ballenas. Por otro lado, el Polo Sur, o Antártida, es un continente cubierto por una gruesa capa de hielo que contiene aproximadamente el 90% del agua dulce del planeta en forma de hielo. Es el lugar más frío del mundo y está protegido por tratados internacionales que limitan su explotación comercial. Aquí viven especies como los pingüinos emperadores, focas antárticas y aves marinas. Estos ecosistemas son frágiles y están gravemente amenazados por el calentamiento global, tanto por el derretimiento del hielo como por la llegada de especies invasoras y la acidificación del océano. En estas zonas, incluso pequeños aumentos de temperatura pueden tener consecuencias enormes. Uno de los efectos más visibles es el derretimiento acelerado del hielo. El hielo marino del Ártico se está reduciendo a una velocidad alarmante, lo que no solo pone en peligro a las especies que dependen del hielo, como los osos polares y las morsas, sino que también contribuye al calentamiento, ya que el hielo blanco refleja la luz solar, mientras que el océano oscuro absorbe el calor. A medida que se derrite el hielo, se calienta más el mar, y eso a su vez derrite aún más hielo, creando un círculo vicioso. En la Antártida, el deshielo de los glaciares y plataformas de hielo está provocando un aumento del nivel del mar, lo que podría poner en riesgo a millones de personas que viven en zonas costeras de todo el mundo. Además, los cambios en las temperaturas de los polos afectan las corrientes oceánicas y atmosféricas, lo que puede alterar el clima en todo el planeta, generando fenómenos extremos como olas de calor, huracanes más fuertes y cambios en las estaciones de lluvia y sequía. Frenar el calentamiento global es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, pero aún estamos a tiempo de actuar. Una de las soluciones más efectivas es la transición a energías renovables, como la energía solar, eólica, hidroeléctrica o geotérmica, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. También es esencial fomentar la eficiencia energética en hogares, industrias y transporte, mediante el uso de tecnologías modernas y limpias. Otra medida clave es proteger y restaurar los bosques, ya que los árboles capturan y almacenan grandes cantidades de CO2. Además, es urgente repensar nuestros hábitos de consumo, usar menos plástico, reciclar, comprar productos locales y de bajo impacto, y modificar nuestra dieta, reduciendo el consumo de carne y productos animales. Puede tener un gran efecto. La educación también juega un papel crucial. Es importante que las nuevas generaciones comprendan el problema y actúen con responsabilidad. Cada persona, cada comunidad y cada país tiene un papel que desempeñar para evitar un futuro climático catastrófico. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, aquí está. Muy bien. ¿Algún comentario del video? ¿Nadie? No, y ahí, profesor, es preocupante, ¿verdad? La situación. Así es, Eh, así es. Cada vez, vean que ahora hace unos días fue la COP30 en Brasil y vean que cada vez el tema busca tener más relevancia, ¿verdad? Sobre todo cuando hay presidentes como Trump que dicen o creen que el cambio climático no es una realidad y eso es una solemne mentira, ¿verdad? Entonces ya está más que demostrado que no es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado con los discursos politiquillos baratos. Entonces eso es importante. Dígame, don Marco. Profe, bueno, ya eso ya está calculado, de hecho, la Ajá, capacidad de carga del planeta, ¿verdad?
Ujú. Respecto a los recursos existentes, ¿verdad? ¿Cuánto puede alcanzar para mantener determinada cantidad de gente o de población? Yo creo que por ahí es donde va el asunto, profe. Yo creo que nos pasamos un poquillo. Sí, Nos pasamos un poquillo sí, exacto. y nadie quiere aflojar, nadie quiere dejar de disfrutar de su aire acondicionado, nadie Exacto. quiere dejar de tener ciertas comodidades, más bien buscan más, buscan más. Ujú. Entonces, yo creo que va a ser un poquito difícil alcanzar eso, esa utopía que se muestra en el vídeo, a no ser Sí. que se reduzca un poco la cosa. No, así va a ser. De hecho, así va a ser. Así va a ser. Ya esto viene, un momentito, ya te doy la palabra. Esto viene en una inercia tan fuerte que detenerlo va a ser muy complicado. Ahora sí, caballero. ¿Sí? Ah, no, de hecho. Claro. De hecho, de hecho así es. De hecho así es. El tema de los paneles es cierto, son 7 años. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Yo coticé un sistema de paneles solares hace unos días para la microred del TEC. Y mira, andaba como en, rondaba casi los $10,000, digamos. Un poquito menos. Un poco menos, digamos. Sí, como la mitad. Pero imagínate que yo pago electricidad en mi casa, yo pago casi 60 y pico mil colones. Eso yo no lo recupero a la vuelta de 5 años. Y como decís vos, de que hay que darle mantenimiento, hay un montón de cosas ahí que hacer. Que yo pienso que, por ejemplo, las opciones como el calentador solar, en el caso de nosotros aquí en Cartago, es mejor. Es mejor. Mi suegro tiene uno, por ejemplo, y pasó de pagar 70,000 pesos a 25,000 pesos. Una cosa así, 20,000 pesos. Em, en fin, todo ese tipo de cosas, pues se las traen. Es complicado y se las traen. Lo que vos decís de los vehículos eléctricos, se dice que el vehículo eléctrico contamina más que un vehículo de combustión. De repente es cierto. Sin embargo, ayer leí, por ejemplo, que ya se desarrolló una tecnología en Alemania, se está desarrollando para tomar las celdas solares o las celdas de combustible, mejor dicho, de energía electroquímica, y convertirlas en fertilizante. Entonces, pero de aquí a que llegue esa tecnología y se desarrolle, vamos a tener mucha basura, ¿verdad? Entonces, sí, eso es todo un tema, definitivamente, Rodolfo. José. Sí, aportando un poco, profe, de hecho, yo honestamente, mi criterio personal, un carro eléctrico lo veo rentable solo en países como Costa Rica, ¿verdad? Donde nuestra Ujú. generación eléctrica es 99% carbono neutral, ¿verdad? En países como Estados Unidos, donde todavía la generación es mediante diésel o otro montón de contaminantes, para mí no es para nada rentable. Claro, ¿y por qué no? Porque a la larga la generación nos está generando, digamos, al yo tener un equipo eléctrico, estoy generando más Ujú, carga en la red y necesitan poner a trabajar más fuerte esos generadores, ujú, esa contaminación va a salir más a la red. En cambio, aquí en Costa ujú. Rica la generación no se ve afectada por eso. Correcto, correcto. Sí, un buen punto de vista, muy buen punto de vista. Sí, 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 sí. Es
es cierto, es todo un tema, es todo un tema, esto da para mucha discusión. De hecho, el día que nos vayamos a tomar los frescos, las papayas en leches, dijo Elías, ahí lo vamos a discutir un poco, pero es todo un tema. Pues yo pienso, al menos, digamos, yo pienso comprarme un vehículo y probablemente me compraría una combustión porque, porque también la tecnología en vehículos eléctricos se viene desarrollando, ¿verdad? Y eso es otro tema. Eh, no es que los carros eléctricos sean poco confiables, pero vieran que, por ejemplo, yo tengo un compañero que le compró un vehículo eléctrico a, ¿cómo se llama? Al hijo, y resulta que se le varó un mes y casi 2 meses. Y los chinos no le encontraban el problema, y resulta que al final ya le llegaron al problema, pero lo dejan a uno sin carro y ni siquiera la agencia te da un carro, por lo menos para que andes. Imagínense. Entonces, ese es un tema, ¿verdad? Y todo un tema también postventa. O sea, hay muchos temas que se derivan de estos, fuera lo de las energías renovables, que también, porque vamos a ver, si uno piensa en la importancia del cambio climático y todo, de uno dice, voy a comprar un carro eléctrico, pero también hay que ver todo el tema de mercado que se empieza a mover posterior a eso, ¿verdad? Dígame, Rodolfo. Nada más eventual. Es que el TEC tiene un técnico de electricidad de carro, ¿verdad? Sí, señor. Carros eléctricos. Yo llevé el primer curso. Ajá. Y contactos allá de que el repuesto de la agencia, ¿qué limitados tiene? Ujú. Que vino de China y tiene como repuestos. No me extraña. Entonces, a ella simplemente no se puede comprar. O sea, todo un sistema, por ejemplo, los que arreglan carros, ¿verdad? Mecánicos de ustedes es guarde prácticamente no saben cómo arreglar las cosas. Sí. O sea, es muy complejo, ¿verdad? Muy complejo, así es. Eso es lo que le pasó al compañero. Exactamente eso fue lo que le pasó al compañero. Exactamente. De ahí los maes ahí en la agencia pues estaban tan bateando que no sabían qué había que hacerle. Dicen que vinieron unos chinos y al final los chinos pues más o menos le llegaron, pero no fue muy, no lo convencieron, la verdad. Entonces yo esa marca, que después en otro momento para que no quede grabado les voy a decir cuál es, pero ¿cómo se llama? Yo no compraría, ya no, ni loco compraría. Entonces no, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Bueno, muy bien, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Todavía yo sé que hiciste unas preguntas, pero cuando llegue el momento lo vamos a hablar en energía eólica. Muy bien. Vamos a hablar un poco las características de la generación renovable y no renovable. Es importante en este punto que ustedes sepan distinguir cada una de estas energías. Recuerden que de hoy en 8 hay examen, no se les olvide. De hoy en 8 hay examen corto y en la mañana. No se les olvide, era una parte de la clase de la semana pasada que ya les había indicado, más lo que veamos hasta donde lleguemos hoy. Entonces, para que lean, son varias preguntitas y toda la cosa, y va a ser un marque con X y todo. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito las características de la generación renovable y no renovable. Vamos a hablar de la generación hidráulica, vamos a hablar de la generación geotérmica, vamos a hablar de la biomasa, de la nuclear, de la termoeléctrica, las celdas de combustible, eólica, solar, marina y almacenamiento de energía. Y almacenamiento es todo un tema y vamos a hablar de todos los tipos de almacenamiento. Sobre todo el tema de almacenamiento, casi que nos va a consumir la clase de hoy en 8, prácticamente. Ese es casi que el tema de hoy en 8. Entonces, de ese le vamos a hablar también porque es muy probable que en los próximos años venga un boom fuerte en temas de almacenamiento de energía. De hecho, así pues para comentarles, yo ya estoy trabajando en varias consultorías en temas de almacenamiento y pues varias compañías eléctricas pues van en esa línea. Entonces, vamos vamos a ver un poquito sobre estos temas también y todo para que ustedes se vayan familiarizando con esto que viene, ¿verdad? Esto es muy importante para que lo tengan ahí bien presente, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, cada una de estas energías pues va a ser importantísima, pero antes de hablar de cada una de estas energías es importante que ustedes
sepan distinguir entre la generación renovable y no renovable. Creo que es muy trivial, todos lo conocemos y lo hemos escuchado muchas veces, es un término que normalmente pues vemos y pues hay figuritas ahí muy bonitas como esta que estamos viendo aquí. Por ejemplo, 4 energías renovables por excelencia: la eólica, la hidráulica, la biomasa y la solar. Vean, entonces, por ejemplo, entonces algunas características que pueden tener. Pero bueno, en esencia, nosotros podemos clasificarla en generación renovable. Vamos a clasificar la generación renovable. Vamos a ver en generación eléctrica no intermitente y generación intermitente. Entonces, la no intermitente, como la hidráulica, la geotérmica, la termoeléctrica y la nuclear. Y después está la generación eléctrica intermitente, como la eólica, la solar y la marina. Entonces, ahora sí, Tobías, como usted se me adelantó, dígame qué es lo que entiende usted por energía intermitente y no intermitente, de acuerdo a lo que usted puso por ahí. Don Víctor. Bueno, profesor, vea, primero que nada yo no me adelanté. Lo que pasa es que, digamos, sí, tengo entendido que la energía eólica tiene algunos problemas generados por el viento, por la fuerza. En cuanto a intermitente y no intermitente, puedo decir que, digamos, la intermitente hay una variación de la fuerza, depende, digamos, del viento, de la fuerza del viento. Ok. Entonces, podríamos decir que es intermitente, ¿verdad? Ok, eso es lo que íbamos, eso es lo que íbamos. Cuando hablamos de generación no intermitente, pues vamos a observar que es la generación que no varía en todo el día. Es la que nunca vamos a ver que varía en todo el día. Entonces, por ejemplo, entre esas la energía hidráulica, ¿por qué? Porque no varía en todo el día, ¿por qué? Porque yo tengo un embalse muy grande y está generando 24/7. Una generación no intermitente, por ejemplo, la geotérmica, porque la geotérmica entra a vapor y está generando todo el día 24/7, 365 días al año, y solo se saca cuando hay mantenimiento. Ahora, la intermitente, como la eólica, la solar y la marina, ¿alguno me puede decir qué característica tiene este tipo de energía? De acuerdo a lo que vimos en el video, inclusive. Dígame, don Marco. Tiene una dependencia, profe, del ente generador, ¿cómo decirle? De la parte de fuerza o de la intensidad de este. Por ejemplo, de la eólica, Muy bien. de la velocidad del viento, ¿verdad? La solar, de la Claro. intensidad lumínica. Ok, paro ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. La intermitente depende, por ejemplo, la eólica. El problema es que la eólica, cuando yo tengo energía eólica, pues está generando muy bonita. Es una energía súper limpia, lindísima. Pero si se viene una ráfaga de viento, es peligroso que se me dispare todo el sistema eólico. Por ejemplo, la solar. La solar, estamos en un día lo más lindo y de un pronto a otro se viene una nube, se me baja la producción, por ejemplo. Y la marina, por ejemplo, depende mucho de las corrientes marinas, de la temperatura, de otras cosas. Y por ejemplo, de un pronto a otro se viene, o más bien, aumenta la velocidad y se me tiene que disparar. ¿Por qué? Porque depende mucho de la corriente marina. Entonces resulta que la generación eléctrica intermitente depende de las condiciones climáticas. Eso es lo primero que tenemos que ver. Y si depende de las condiciones climáticas, entonces es directamente afectada o por temas de cambio climático. Entonces ya esto es complicado ahora. Ya esto sí me complica la vida. ¿Por qué me complica la vida? Porque resulta que, a pesar de que estas energías en este momento tienen una gran aceptación a nivel internacional, pues tienen esa pequeña, por así decirlo, pues tienen esa pequeña pues, esta pequeña dificultad, ¿verdad? Entonces ya es un problema porque resulta que si dependemos fuertemente, ojo,
de condiciones climáticas y si el cambio climático cada vez está afectando más, entonces de ahí estamos en una encrucijada un poco delicada. Me adelanto un poco. Entonces, para eso, los sistemas de almacenamiento vienen a ser una solución importantísima. Ojo, una solución importantísima y trascendental para una mayor integración de energía eólica, solar y por supuesto la marina, ¿verdad? Entonces, vean lo importante que son estos sistemas hoy día para que, se puedan desarrollar más estos sistemas y evitar un poco, digamos, energías como la hidráulica, la geotérmica, la termoeléctrica, por supuesto, y la nuclear, que digamos que en cierta manera pues ha tenido sus bemoles también, que la gente no le gusta, y es obvio pues por todos los temas que han sucedido en accidentes nucleares, ¿verdad? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro el tema de la generación intermitente y no intermitente? Muy bien. Entonces puede ser renovable y no renovable dependiendo de la fuente. Entonces muy importante, ya eso lo mencionamos. Dijimos, hay solar, hay hidráulica, hay eólica, hay marina, hay geotérmica, hay biomasa. Entonces, ¿la diferencia en qué va a estar? En la transición, bueno, la diferenciación es clave en la transición energética. Ojo, ya que las energías renovables impulsan una matriz más limpia y sostenible. Hoy día es un tema que es un tema fundamental, pues siempre decir energía limpia y sostenible. Muy importante. Temas de sostenibilidad es una palabra que se menciona fuertemente cada vez más. Dice, mientras que las no renovables aún juegan un papel importante en la confiabilidad del suministro eléctrico. ¿Y por qué? Porque resulta que si no invertimos en más fuentes renovables, pues siempre vamos a depender de fuentes no renovables como la térmica. ¿Para qué? Para poder suplir la energía del sistema. Por ejemplo, el año pasado en Costa Rica, ustedes se van a acordar que nosotros tuvimos una gran afectación por el tema de la sequía que tuvimos, recuerden eso, y nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, generamos cerca del 10% de la energía de Costa Rica, se generó con energía térmica, por ejemplo. Entonces vean lo importante que es este aspecto, porque se tiene que tomar muy, muy en cuenta, y siempre pues este tipo de energía, mientras no haya una fuente diferente, la energía térmica siempre va a ser necesaria. Es un mal necesario. Es un mal necesario. Bueno, la elección, ojo, entre los recursos renovables y no renovables, pues va a tener muchas implicaciones, sobre todo en lo que es sostenibilidad ambiental, que era lo que hemos venido pues comentando. Dice, las emisiones de gases, por ejemplo, de efecto invernadero, de seguridad energética, dice, por lo que la transición hacia fuentes renovables resulta esencial, o para reducir el impacto ambiental y diversificar la matriz energética. ¿Por qué creen ustedes que es importante diversificar la matriz energética? Pregunto. Vamos a ver, ¿por qué será importante? ¿Por qué será importante? Vamos a ver si alguno me puede decir. ¿Alguno que me diga? Para reducir la cantidad de CO2 que existe por No. el uso de combustibles y ese tipo de cosas, ¿verdad? No, es que eso es lo que hemos venido hablando, pero no, es más que eso. ¿Qué podrá hacer? ¿Por qué es Profe, importante diversificar? Dígame, don Marco. Profe, esto es como cuando uno invierte, ¿verdad? No puede meter todos los huevos en una sola canasta, porque usted siempre va a tener exacto. necesita una dependencia específica. Entonces, si falla algo, necesita un plan B, un plan C y, bueno, no sé. Entonces, no se puede casar con una sola mujer, profe. Así lo veo. Exactamente. Sí, profe, yo igual que don Marcos. ¿Cómo? Yo lo veo como don Marcos, que la gracia de eso es no depender de una sola fuente. Exacto. Ok, muy bien, muy bien. Ya me entendieron el punto. Muy bien, muy bien. Ahora, pregunta. Entonces, vamos a ver, la matriz energética de Costa Rica es prácticamente un 70% hidráulica
y un 30% de otras fuentes y renovables. Dependemos fuertemente de una energía nosotros. No, y sí, profe, el 70% que es hidráulica. Claro, ¿se acuerdan el año pasado? Volvemos a decir, si no llueve, ojo, nos ponen en caos en términos energéticos. Entonces vean qué complicado, porque diversificar la matriz energética es fundamental para no depender de una fuente, sino tener de dónde agarrarnos. Como dijo Marco, no poner los huevos en sola canasta. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces vean que esto tiene implicaciones fuertes porque cuando hablamos de seguridad energética, pues al final y al cabo es evitar que haya un apagón, evitar que tengamos que hacer racionamientos, evitar ese tipo de cosas, ojo, pero siempre teniendo una diversificación fuerte de la matriz energética, muy importante, es un concepto importantísimo. Entonces, pues evidentemente en todo este ecosistema energético, pues vamos a tener fuentes de todo tipo, fuentes nucleares, tenemos fuentes no renovables, tenemos la nuclear aquí ubicada, esta figurita pues me la tiene por ahí ubicada, sin embargo la nuclear depende como uno la quiera ver, puede ser renovable de repente, sin embargo pues hay una implicación ahí un poco delicada en términos de contaminación, pero bueno, no es un tema. Vean que aquí es muy importante porque esto va a la red de transmisión y esto se transmite, se distribuye a la red de distribución y lo consumimos y nosotros lo pagamos en tarifas. ¿Para qué? Para que el sistema se vuelva sostenible. Las tarifas son importantes para que el sistema se vuelva sostenible. Esto es importante, ¿verdad? Muy importante para que el sistema sea sostenible. Entonces, las distintas fuentes de generación eléctrica clasificadas según su origen, sea renovable o no renovable, pues tendrán un impacto directo sobre la red eléctrica. Dice, las fuentes no renovables como el carbón, el gas o el petróleo, podríamos decir que son fuentes finitas. Hace 50 años probablemente se creían que eran infinitas. Sin embargo, hoy sabemos que hay factores de capacidad, hay factores de emisión, hay limitaciones técnicas por consideraciones de gases de efecto invernadero, pues que las hacen limitadas, y su operación depende mucho pues de los recursos fósiles, y que evidentemente, imagínense, desde hace 120 o 130 años se vienen consumiendo combustibles fósiles, y imagínense que ya cada vez es menos lo que se está quedando, ¿verdad? Dígame, don Marco. El agua, profe. Yo recuerdo que en la escuela nos decían que el agua no se acababa. Exacto. Ese es el tema, que el agua siempre se decía que era un recurso ilimitado y hoy día sabemos que es un recurso limitado. Y por supuesto, pues cada vez hay más oportunidades o más investigación o más enfoques en que se busque que el agua pues cada vez sea más pura, más limpia, ¿verdad? Porque cada vez se contamina más. Por ejemplo, un derrame de aceite contamina una gran cantidad de agua. Una gota de agua, imagínense, contamina 25 litros de aceite. Un ejemplo. Muy bien, las fuentes renovables, por ejemplo, como la solar, la eólica, la biomasa, la hidro, provienen de recursos naturales que se regeneran a escalas de tiempo humanas, digámoslo así, en nuestras décadas, por ejemplo. Dice, estas tecnologías tienen bajo impacto o nulo impacto en emisiones de carbono, dice, pero presentan una gran variabilidad, lo que plantea desafíos en la estabilidad del sistema. Eso es muy importante, ¿verdad? En particular, la solar y la eólica, que dependen de condiciones climáticas, ojo, dice, mientras que la biomasa y la hidroeléctrica pues pueden ofrecer generación más estable, por todo lo que ya habíamos comentado. Entonces lo ideal pues es que tengamos mucha hidroeléctrica, mucho geotérmico. Sin embargo, pues no es posible muchas veces o hoy día, porque hay todo un tema de vamos a ver, hay todo un tema de controversia, ¿verdad? Sin embargo, pues hoy día escuchamos que los chinos ya están desarrollando una planta hidroeléctrica más grande que Tres Gargantas, por ejemplo. Entonces los chinos sí han dado ese paso porque ellos quieren
volver la economía de China completamente sostenible, ¿verdad? Es una visión país poderosa, ¿verdad? Entonces, es otro tema, pues, político, geopolítico, económico, sociopolítico, de todo el punto de vista que queramos verlo, ¿verdad? Bueno, vean qué interesante, por ejemplo, observen en el caso de España, vean, por ejemplo, qué sucedió en el 2022, esta semana. Generaron una cuarta parte en energía nuclear, un 4%, por ejemplo, en carbón, ojo, un 1.3% en bombeo, otras renovables un 2.3%, en solar térmico un 2.4%, en solar fotovoltaico un 13%, en hidro un 7%, en eólico una cuarta parte, ojo, en cogeneración un 8%, en ciclo combinado un 12%. Entonces ellos hablan de un no renovable del 51% y un renovable del 48%. Para ellos es importante que ese renovable cada vez vaya creciendo más. Vean qué interesante, que es una realidad muy distinta a la nuestra, ¿verdad? Por ejemplo, este es un videito, podemos verlo antes de irnos al recreo. Entonces vamos a ver un poquito sobre este concepto que ellos tienen sobre la generación. Hola, ¿qué tal amigos infoenergéticos? Bienvenidos a este vídeo de formación, de explicación sobre el funcionamiento y la estructura del sector eléctrico en España. A raíz de algunos comentarios y algunos mensajes privados que hemos recibido en nuestro portal, nos ha parecido interesante ofrecer esta breve introducción, esta breve información sobre cómo está compuesto el sector eléctrico en España. Así pues, existen 4 grandes actividades dentro de lo que es la estructura de cualquier sector eléctrico. Partimos desde la generación eléctrica, el punto donde se genera la electricidad mediante diferentes fuentes, transporte de electricidad o transmisión, la distribución y finalmente la actividad de comercialización, que es seguramente uno de los rasgos significativos de la estructura en el sector en España. La generación eléctrica del país es bastante diversa, posee un mix energético bastante variado, con prácticamente todas las tecnologías aportando gigavatios hora al año, siendo la energía nuclear, la energía eólica, hidráulica y carbón las tecnologías que más energía aportan a la red. Igualmente, también hay centrales de fuel, también hay centrales de ciclo combinado, fotovoltaica y solar térmica. La generación el año pasado finalmente fue de 262 teravatios hora. Estos son datos extraídos de Red Eléctrica de España, y también es importante saber que España es un país que importa y que exporta energía con Portugal y con Francia, que son sus países vecinos, siendo el saldo del año pasado de 7 teravatios hora. El transporte es una actividad regulada y controlada totalmente por un único operador del sistema, que es Red Eléctrica de España, que es quien posee las redes de electricidad en el país. Los kilómetros de circuito de la red son 43.664. Durante los últimos 5 años ha venido aumentando muy poco a poco, pero con ello se abastece prácticamente al 100% de la población en el país. La distribución eléctrica es la etapa que está controlada por 5 grandes empresas, las cuales poseen las redes de electricidad de diversas zonas geográficas del país. Estas empresas son Endesa, del grupo Enel, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesco. Y la última etapa del sector es la comercialización, la compra-venta de energía en los mercados, que puede ser de 2 tipos. PVPC, que es el precio voluntario al pequeño consumidor, es la modalidad a la que se pueden acoger las tarifas residenciales, y el mercado libre, que comentaremos más adelante. En cuanto a la generación, España es un país que tiene un mix energético bastante diversificado. A 31 de diciembre del año pasado la potencia eléctrica total instalada llegaba a los 100.000 megavatios, siendo las tecnologías eólica e hidráulica las 2 renovables con mayor poder. Igualmente, las centrales de ciclo combinado, junto con carbón y la nuclear, llegan casi a lo que es la mitad del mix energético restante. Es importante destacar que esto no quiere decir que estas sean las tecnologías que más energía vierten a la red, sino que son las tecnologías que más megavatios tienen instalados. De todas maneras, como cada central posee un rendimiento diferente, al final es la energía nuclear la que el año pasado
aportó más energía a la red eléctrica española, seguida de la energía eólica y prácticamente de la misma manera los ciclos combinados con la generación y un poquito más centrales de carbón nacional. La potencia máxima instantánea en los últimos 10 años aproximadamente marcó un máximo histórico en 2007, siendo de 45.450 megavatios demandados. Esto es un dato que quiere decir que el sistema eléctrico está sobredimensionado, es decir, si todas las centrales aportaran el máximo de energía posible a la red, serían capaces de abastecer más del doble del máximo de demanda registrado en los últimos años. Siempre es recomendable que un sector eléctrico esté sobredimensionado para abastecer cualquier pico que pudiera aparecer y para asegurar la demanda en cualquier momento, pero en este caso en España está bastante claro que no hay suficientes incentivos o motivos para hacer crecer el parque de generación eléctrica. Así, la evolución de la demanda en los últimos años ha venido creciendo hasta el año 2007, cuando, por causa de la crisis que azota gran parte de Europa y del mundo, empieza a disminuir el consumo energético, sobre todo de grandes industrias, fábricas, etc. Así pues, han habido unos cuantos años de subidas y de bajadas y tras finalizar el año 2014 ha vuelto a incrementar un poco la evolución de la demanda energética. En cuanto a la actividad de transporte, como hemos comentado, Red Eléctrica de España es el organismo encargado de asegurar el mantenimiento y el correcto uso de las redes eléctricas por todo el país. Se encargan del transporte en alta tensión desde las centrales de generación eléctrica hasta los puntos de conversión a media y baja tensión. Como se puede ver en este mapa, España es un país que dispone de una red eléctrica diversificada por todo el territorio, siendo los principales puntos de máximo consumo las áreas de Barcelona, de Madrid, País Vasco y Galicia. Red Eléctrica es un organismo que también es el encargado de controlar qué centrales intervienen en lo que es la generación eléctrica y se encarga del mantenimiento del correcto uso de estas líneas de transporte. La distribución eléctrica es la tercera etapa. Es una etapa en la que estas 5 grandes empresas que hemos comentado anteriormente se encargan de asegurar el uso, el mantenimiento y el buen funcionamiento de las redes eléctricas desde los puntos de conversión a media y baja tensión hasta el usuario final. Así pues, Endesa dispone de las áreas del Cataluña y Aragón y de Andalucía y las islas, tanto Canarias como las Islas Baleares. Iberdrola posee gran parte del centro y del este de España. Gas Natural Fenosa dispone de una parte importante del centro y el oeste del país. Y finalmente EDP y Viesgo se reparten casi de manera equitativa la zona del norte. Es importante tener en cuenta que estas 5 grandes empresas son las únicas que pueden ofrecer el precio voluntario al pequeño consumidor que comentaremos en la siguiente diapositiva. Son empresas que disponen de las redes en esas zonas, por lo tanto tienen mucho poder dentro de lo que es la cadena del sector. Finalmente, la etapa de comercialización es la etapa más seguramente interesante o más significativa del país, ya que comprende la actividad de compra y venta de paquetes de energía en los mercados OMIP y OMIE. El mercado MIP es un mercado a futuros, donde para diversos periodos de tiempo aparece una cotización, como en bolsa, para lo que sería el precio de la energía en esa etapa. El mercado OMIE es un mercado donde se estipula horariamente el precio que va a tener la electricidad. Este precio viene marcado por la casación de la curva de oferta y de la curva de demanda. La curva de oferta es el cúmulo de toda la generación que puede dar el parque eléctrico y la demanda es la justificación que da cada agente comercializador de la cartera de clientes que tienen. De esta manera se estipula un precio para cada hora del siguiente día.
Y las dos modalidades que existen en el mercado, como comentábamos, existe el PVPC, precio voluntario al pequeño consumidor, a la que se acogen todas las tarifas residenciales. Es un precio que está mayormente regulado por el gobierno y las 5 grandes empresas que lo pueden ofrecer son Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Viesgo y EDP. Y después está el mercado libre, que es una opción a la que pueden acogerse todas las tarifas, incluso las residenciales. En el mercado libre, cada empresa compite por la mejor gestión posible de la compra de sus paquetes de energía para satisfacer a su demanda, a los clientes que tienen. Así pues, se favorece la libre competitividad desde el año 1997, a pesar de que, como hay grandes empresas que tienen en propiedad grandes centrales de generación, finalmente pueden realizar contratos bilaterales o pueden hacer acuerdos entre su parte generadora y su parte comercializadora para conseguir mejores precios, por lo que finalmente la competitividad no es tan libre, sino que hay factores que influyen en que esté en cierta manera condicionada. Así que, nada, si les ha gustado este vídeo formativo, si les ha parecido interesante esta breve introducción a lo que es la estructura del sector eléctrico en España y no están todavía unidos a nuestra comunidad, les invitamos a unirse tanto en Facebook como seguirnos en Twitter como en nuestra página de LinkedIn, y cualquier comentario, cualquier duda que puedan tener, nos pueden escribir a nuestro correo info@infoenergetica.com. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Algún comentario? Vean qué interesante, porque en el video, pues vimos, vamos a ver, podemos integrar energía en los 3 niveles, en los 2 niveles grandes de la distribución o de la transmisión, ya sea en transmisión o en distribución. Ojo, toda la generación, pues va a depender mucho de la escala, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar en unos 15 días. Pero va a depender de la escala, va a depender del tamaño de la generación que vayamos a tener. Entonces esto es importante pues también por ahí considerarlo, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario o algo antes de salir al recreo. ¿Todo el mundo claro? Dígame. A mí un concepto que me parece muy interesante y que también está en la discusión es que quienes generan la parte de energías de una manera renovable se enfoque muy bien en que los equipos que están utilizando para generar esa energía renovable venga con una producción responsable. No sé si me van a entender. Por ejemplo, yo es que trabajo muy de cerca con la marca Schneider, y Schneider Electric desde hace ya varios años ha tomado una responsabilidad en su tema de producción de equipos, donde ellos se enfocan en que sus componentes vengan de materiales reciclables, que sean materiales que se puedan llegar a reciclar cuando ya la vida útil del equipo vaya a morir, ¿verdad? Entonces, siento porque muchas veces hay empresas que sí dicen, bueno, nosotros generamos energías renovables, pero cuando la turbina o el equipo se me daña, ahí lo tienen tirado afuera de la planta, porque no se puede hacer nada con eso. Entonces, ¿hasta qué punto es tan renovable, verdad? Entonces, también es parte de todo un conjunto. Mira, eso es algo que se llama visualizar la cadena de valor, y eso es algo que se llama también ver toda la gestión del activo productivo. Y la gestión del activo productivo tiene que ver desde que se construye hasta la disposición final, y tiene que ver con esos conceptos que vos decís. Eso tiene que ver también con algo que se llama economía circular. Entonces, ver que al final sea reciclable, que se pueda volver a usar y que no tengamos que consumir más recursos para poder hacer algo que es igual. Eso es muy importante, muy importante, muy importante. De verdad que es un súper punto de vista, porque esto es fundamental, definitivamente, definitivamente. Muy bien, muy buen punto de vista. Vos trabajas en Schneider, me dijiste. Yo soy representante de marca para electrovehículos, representante de Schneider para electrovehículos, sí, quien sea que sea. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos. ¿Alguno otro que quiera comentar algo? Muy buen punto de vista, ¿verdad? Muy, muy bien. ¿Alguno otro que quiera comentar algo? Bueno, muy bien. Vamos a salir a recreos unas 9:11. Veámonos a las 9:41. Media horita para que se